Fórmese en andragogía para la mejora de su praxeología docente. Existe un criterio generalizado en la opinión pública, el cual fue exteriorizado en una de las tesis doctorales de una de las tantas universidades acá en Venezuela, donde docentes sostienen que la educación superior venezolana, claro está, presenta aún muchos errores, tanto en su concepción como en su praxis, y que los docentes a diario castran intelectualmente a sus estudiantes al considerarlos inferiores e inmaduros. Por supuesto, de este comentario, que es totalmente muy subjetivo, puedo manifestar que la andragogía pasa a ser, reitero en esto, la andragogía pasa a ser la disciplina educativa que más se ajusta a las realidades del ambiente educativo universitario, vinculado con la ciencia jurídica, claro está. Todo ello, por supuesto, nos permite evitar confusiones en un escenario docente que es no solamente complejo, sino también transdisciplinario, porque se aborda abiertamente una cantidad de ciencias, de aspectos, de enfoques que sin duda alguna posibilitan que el estudiante se forme cada día en con mejores apropios de habilidades, de destreza, de conocimiento, que le van a garantizar, por supuesto, generar más adelante una interpretación totalmente crítica del mundo en el que él vive. Hay que tener en cuenta que la andragogía no es otra cosa que la educación de adultos. La andragogía jurídica es la educación de adultos en el ámbito del derecho. Es un concepto inventado o sí, pensado por mi persona y que se refiere directamente a la aplicación de principios, a la aplicación de métodos de educación y de aprendizaje para adultos en el ámbito del derecho, así como también o de manera práctica de la misma. Yo afirmo de manera muy responsable y comprometida a la educación que todo esto se ajusta no solamente a las necesidades de los estudiantes, sino también a las diferentes perspectivas que usted como docente, que usted como creador de estrategias a través del reconocimiento de los variados enfoques que son expuestos por los estudiantes, por ser estos, reitero, por ser estos quienes son los verdaderos seres sociales e intranquilos y totalmente dispuestos a aprender, solo desean aprender. Reitero, solamente desean aprender, no lo que se les impone aprender. La andragogía es un modelo propicio para el desarrollo de la educación de adultos. Dicho de otra manera, la andragogía se muestra, se asume como una disciplina cuyo objeto de conceptualización son los diferentes procesos de educación de las personas adultas, quienes se encuentran orientados a continuar el desarrollo de sus capacidades, a la actualización o a la profundización de sus propios conocimientos, a la apropiación y a utilización de nuevas tecnologías y en general a mantenerse o a mejorar la calidad de desempeño, no solamente personal, sino también profesional e incluso social. Los principales protagonistas de la andragogía a lo largo del tiempo, y no me voy a detener aquí para hacer un hilo histórico del trabajo investigativo de cada uno de los personajes que les voy a citar a continuación, son Alexander Kant, un filósofo e investigador alemán, Malcolm Kons, también estadounidense, Eugen Rosenberg, alemán también, y finalmente Félix Adam, ilustre venezolano, quien aportó grandes teorías y enfoques vinculados directamente a la andragogía. Félix Adam, en 1984, sostuvo, óyase bien esto, sostuvo que la enseñanza universitaria latinoamericana debe renovarse totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es abandonar la pedagogía y acogerse al acto andragógico, ya que el estudiantado es totalmente adulto y como tal tiene un perfil psicosocial definido y una forma de aprender estudiada por la andragogía. Es el adulto quien decide aceptar, es el adulto quien rechaza, es el adulto quien, basado en su propia experiencia e intereses, recibe la educación que desea recibir, con todos sus altibajos. Todo esto, por supuesto, implicando el transcurrir cambiante y la complejidad de la vida. La andragogía, mis estimados profesionales, tiene el deber y estudia la realidad del adulto. Estudia las normas adecuadas para poder dirigir su proceso de enseñanza y aprendizaje para que éste sea más efectivo. Quiero decirles con todo esto que la andragogía no se limita únicamente
a la adquisición de conocimientos o a la mejora de posibilidades y destrezas, sino que también consiste en un proceso de desarrollo integral donde el individuo crece como persona, donde el individuo crece como profesional y ente social que forma parte de una comunidad en la que a su vez se desarrolla de manera sostenible. Esta tan interesante disciplina, la andragogía, se coloca en el estudio de los métodos, de las estrategias, de las técnicas y procedimientos altamente eficaces para el aprendizaje del adulto, en la ayuda y en la orientación eficaz que éste debe recibir de parte de usted como docente para el logro de sus aprendizajes. Es por ello que la andragogía dentro del ámbito universitario pasa a ser una de las más fundamentales, aunque es ciertamente una de las más rechazadas por el grueso pedagogo, ¿no? Debido a que la consideran de extraña manera una oposición directamente a la pedagogía. Y hay que tomar en cuenta que el dinamismo que se evidencia directamente en la universidad demanda una sociedad de conocimiento, una sociedad de alternativas, una sociedad de teorías novedosas para la formación de adultos. Allí la andragogía pasa a ser un ente fundamental. Tristemente, lamentablemente es rechazada. Pero estoy seguro que esa postura, esa conducta, ese pensar va a cambiar al darse cuenta del abogado docente que los resultados de la práctica de la andragogía, del acto andragógico, van a ser directamente ese fruto prometedor y ese fruto significativo que se encuentra representado, materializado en el estudiante, quien al verse posibilitado de nuevas estrategias va a estar libremente enfocado en la creación de contenido educativo, de perspectivas, de posturas totalmente constructivas y transformadoras. Lógicamente, la andragogía se va a consolidar, se consolida mediante una definición donde el adulto es la principal fuente de inspiración. El adulto de la cual ya he hablado y que en él circunda directamente un proceso de orden psicológico, y me refiero directamente a la psicología del aprendizaje, a los postulados, a los elementos que caracterizan este acto andragógico. ¿Por qué? Porque la andragogía destaca abiertamente cada uno de estos aspectos. ¿Por qué hago mención de la psicología del adulto? El aprendizaje del adulto es un proceso eminentemente psicológico. Y eso no debe ser un secreto para usted, no debe ser un estigma para usted, no debe ser algo delicado para usted. Totalmente contrario a esta perspectiva, debe ser algo abiertamente admitida dentro de su comprensión. Reitero, el aprendizaje del adulto es un proceso eminentemente psicológico, pero los métodos nacen en la vida social, nacen de la vida ergológica. Sin embargo, el acto andragógico no solamente se fundamenta en la psicología, sino también en la sociología, en la economía y por supuesto en la actividad ergológica del hombre. Y es allí, mis estimados profesionales, donde se evidencia su carácter interdisciplinaria. El hombre es un ser social y la educación, por ser un hecho social, origina directamente una sociedad competitiva, una sociedad transformadora. ¿Por qué? Porque está integrado a un núcleo familiar como cabeza o integrante. Esas son las realidades del adulto. Un adulto trabaja para poder cumplir o adquirir los diferentes medios de subsistencia y para sus seres queridos. Un adulto organiza su vida laboral entre tantas cosas que hace. Y es por ello que tanto postulados como elementos, y hablo de postulados a las creencias, incluso hasta las sugerencias, van en función de esas propias necesidades que hay que suplir. Entre tantos postulados que hay de diferentes teóricos, y en el mío propio, por supuesto, está el hecho de que hay que reconocer, o que la andragogía reconoce al adulto en su propia condición de adulto. El adulto es una persona autodirigida. El adulto es una persona que adquiere a través de sus experiencias previas. Es un ser que tiene la disposición del aprendizaje por parte, o que nace directamente del docente, pero es un aprendizaje deseado, es un aprendizaje solicitado, no es un aprendizaje impuesto o rígido. El adulto aplica el conocimiento deseado de manera inmediata en su vida diaria. El adulto genera muchísimas acciones positivas para su propio crecer. Sin embargo, por supuesto, el docente tiene que colaborar en cada una de estas necesidades, como es el poder establecer un ambiente adecuado, un planeamiento de la clase, un diagnóstico de la necesidad del adulto. El docente también tiene que establecer objetivos claros, elaborar planes de estudio, realizar actividades de estudio, evaluar los resultados de estudio. Y es de allí que la andragogía está totalmente vinculada al desarrollo de los estudiantes. Y es que hay que cambiar paradigmas.
debido a la época. Y hablo de época, por supuesto, porque esta época actual demanda realizar nuevos cambios, nuevos planteamientos acerca del papel de la educación. A esta le corresponde preparar a las personas para poder vivir en esta época de cambios. Por supuesto, todo esto requiere asumir una actitud flexible, una actitud totalmente humilde, una mentalidad abierta, no comprometerse en forma permanente con nada. Aprender a desaprender para poder aprender cosas nuevas y formas de hacerlas. En otras palabras, mis estimados profesionales, propiciar que los estudiantes no se conviertan en obstáculos para su propio desarrollo. ¿Por qué? Porque educar o educarse es preparar o prepararse para la vida. En la actualidad, una de las características predominantes de la época es la integración. Es la integración de lo moderno, es la integración de lo posmoderno, incluso en la sucesión de los propios cambios. En ese orden, el modelo andragógico pasa a ser, mejor dicho, un paradigma totalmente unificado, que es el resultado de la fusión de muchas teorías. Por supuesto, manteniendo una integridad, manteniendo una identidad. Este enfoque de proceso en contraposición a los utilizados por la mayor parte de los docentes tradicionales es totalmente abierto. Es el idóneo para la actividad educativa o para la actividad docente en términos universitarios. Es por ello que incluso esta es totalmente democrática. ¿Por qué se los digo? Porque el abogado docente tiene un compromiso en su labor educativa, al estar consciente del papel que debe llevar a cabo para poder lograr generar conocimientos y la forma como desarrollar ese quehacer didáctico. Por lo tanto, mis estimados, el docente debe confrontar la visión de futuro para poder reconciliarlo con las nuevas tendencias que se derivan de las posturas epistémicas de la acción didáctica. Basándome en todo esto que les acabo de mencionar, debo manifestarle que la sociedad del conocimiento necesita de docentes de mayor calificación, aceptación y éxito, porque la sociedad no demanda más de personas conocedoras de contenido. La sociedad exige de personas que hayan aprendido a aprender, que posean herramientas conceptuales y no resultados de su propio uso. Por supuesto que les menciono que la andragogía propicia el poder conocer de las personas adultas sus propias necesidades, el poder conocer del adulto que este es un estudiante y que su aprendizaje es de manera permanente, sostenida y está también autodirigida. El estudiante desarrolla y adquiere aprendizaje en función de sus propias experiencias. El aprendizaje para una persona adulta también va radicado en la disposición para poder aprender, para orientar el aprendizaje de parte del docente, el cual es completamente necesario. Y ambos, tanto docentes como estudiantes, deben estar motivados. Los adultos, mis estimados, responden a algunos motivadores externos y también, por supuesto, los internos. El interno, que tengan un docente preparado, formado, dispuestos a ayudarles y que les ayude de manera social incluso. Y en cuanto a los motivadores externos, por supuesto, es un mejor puesto de trabajo, una promoción, un mejor salario, etcétera. Sin embargo, reitero que las presiones, las innovaciones y las motivaciones más potentes para las personas adultas no son las presiones, no son las disposiciones. Todo lo contrario, son las aspiraciones. Y allí usted como docente participa en un rol protagónico. Recuerde siempre los pensamientos directamente de Felix Adam, quien propuso un modelo bastante interesante, un modelo que involucra, por supuesto, dos pilares fundamentales como lo son la horizontalidad y la participación. En el primero de los casos, cuando hablo de la horizontalidad, me refiero a que este es un proceso de aprendizaje totalmente recíproco, donde el abogado docente aprende enseñando. El abogado docente está allí presente. Es un principio que toma en cuenta la madurez funcional del estudiante. Su base intelectual descansa, mis estimados profesionales, su base intelectual descansa en la etapa del desarrollo de las operaciones formales y en el respeto de los miembros que están involucrados en el proceso de orientación y aprendizaje. En cuanto a la participación, un tema bastante delicado, porque muchas veces no se logra que los estudiantes participen de manera activa, pero reitero que las motivaciones que propicie, que genere o que muestre directamente el docente para con esos estudiantes será el motor fundamental. El propósito, el principio de participación, es un proceso de acción totalmente de reflexión y permite un mayor volumen de interrelación entre los diferentes individuos que están presentes en el proceso andragógico. Y lógicamente toma
como ente la dinámica y trabajo en el desarrollo de las diferentes estrategias metodológicas para poder lograr que todo proceso de evaluación del objetivo de desarrollar se cumplan, se enriquezcan, se perfeccionen gracias a la experiencia, gracias a las habilidades, gracias a las destrezas adquiridas de parte de los estudiantes. Es por ello que los modelos, o mejor dicho, que el modelo andragógico que propuso en su momento Freddy Adams, hoy está más aplicable que nunca. ¿Por qué? Porque trabaja con horizontalidad y con participación, pilares esenciales, pilares fundamentales para que el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje sea el correcto. Y recuerdo siempre, el adulto busca aprender aquello que le interesa. El adulto aprende de manera interesada. Su aprendizaje es completamente autónomo. Su aprendizaje no se basa, mi querido profesional, no se basa en contenidos programáticos, sino en un proceso del cómo aprende. Un docente andragogo debe buscar estrategias siempre innovadoras. En este sentido, la andragogía le aporta a usted una cantidad o un cúmulo importante de beneficios para la mejora de su praxis. Por supuesto, le voy a hablar desde mi experiencia como docente, ya que esto contribuye directamente al pensamiento crítico en el aprendizaje significativo. La andragogía le ofrece a usted la automotivación, la autoeducación, potencia el desarrollo de habilidades de los estudiantes, por supuesto, se muestra en un rol de tutora, contribuye al desarrollo de diferentes aspectos de habilidades blandas. Y aquí, grandes fundamentos de la andragogía que usted debe reconocer. La andragogía en un marco teórico y metodológico se aplica a la educación de adultos y se basa en las características de la situación de aprendizaje y se puede aplicar en diferentes contextos. Por supuesto, entre estos el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. No la deje de aplicar. La andragogía es la ciencia, la disciplina para educar a los adultos, especialmente en el contexto universitario.